El apóstol Pablo es un poco complicado de entender. Eh, Hay ciertas claves que podrían ayudarnos, pero aún así hay que seguir leyendo y obviamente en oración. De hecho, el mismo apóstol Pedro dice que les comenta a los hermanos en sus en una de las epístolas universales, dice, nuestro amado hermano Pablo les ha escrito mucho de estas cosas, conforme a la sabiduría que Dios le entregó. Muchas de estas cosas, dice él, las cuales escribe Pablo, este es Pedro hablando, este, son son difíciles de comprender. Lo cual, o las cuales los indoctos e inconstantes, dice, tuercen, tuercen. De hecho, hasta en los mismos teólogos está esto, que tuercen las palabras del apóstol Pablo y encasillan al apóstol Pablo en alguna situación, en alguna filosofía, entre ellas el gnosticismo. Y, el gnosticismo es bien importante, especialmente en el Nuevo Testamento. De hecho, para entender cuál es el propósito del Evangelio de Juan, tendrían que conocer un poco o tener una noción sobre el gnosticismo. Se escribe con G y gnosticismo, o gnósticos, los gnósticos, se escribe con G al principio, G al principio. Pues los gnósticos, una de sus enseñanzas era pues que la carne es algo podrido, la carne es algo asqueroso, algo inmundo, algo podrido, que por eso mismo rechazaban el hecho de que el Señor Jesucristo fuera humano. Y de hecho decían, bueno, el Señor Jesucristo en realidad no era humano, sino que era una especie de fantasma, algo así, que hacía sus apariciones y ese tipo de cosas. Por eso el apóstol Juan escribe su evangelio precisamente contra los gnósticos, atacando esa falsa doctrina. Recuérdense que desde el principio ya empezaron a atacar, cuando el Señor abre las puertas y dice, vendrán muchos falsos cristos y vendrán muchos falsos profetas. Desde el principio, en el tiempo de los apóstoles, empezaron a surgir todas estas falsas doctrinas y falsos maestros. Entre ellas estaba el gnosticismo y los gnósticos negaban que el Señor Jesucristo tuviera cuerpo y por eso mismo, y que fuera físico como todos nosotros, porque para los gnósticos el cuerpo es algo inmundo y asqueroso. Entonces es imposible que el redentor del mundo, por así decirlo, tuviera un cuerpo, porque eso es algo inmundo. Y de hecho, por eso atribuían todos los milagros del Señor Jesús al hecho de que no tuviera cuerpo. Entonces, por eso es que el apóstol Juan escribe su evangelio y denota estas características bien importantes, como por ejemplo, cuando se encuentra el Señor Jesús con la samaritana, con la mujer samaritana, y Jesús le dice, dame de beber. Y vemos antes que él estaba cansado del camino. Entonces, el apóstol Juan señala esas cosas. Eso es bien importante, que Jesús estaba cansado del camino. ¿Por qué? Por su humanidad, por su cuerpo humano, como el de todos nosotros. Bienvenida, Vilma. Qué bueno que se conectara al estudio. Estamos viendo Gálatas capítulo 2. Y no hemos pasado al versículo 20, porque hay cosas bien importantes en este versículo. Pues esa era la idea de los gnósticos. Hay teólogos, incluso en nuestro tiempo, que atribuyen al apóstol Pablo no solamente el ser gnóstico, sino que él era el primer gnóstico. Y obviamente están equivocados, ¿no? Entonces, pero era por su forma de hablar. Y hay diferentes teólogos que toman diferentes corrientes. Incluso hay unas escuelas de teología, y me refiero con esto a seminarios de teología, que solamente toman como cartas paulinas, Gálatas, Romanos y las 2 de Corintios. Las otras no las toman en cuenta. ¿Sí? ¿Quería hablar alguien? Sí, yo solo quería preguntarte si tuviéramos que poner una definición de gnosticismo, ¿cuál podría ser así? Creencia religiosa
del cuerpo y el... Digamos, es una secta, ¿verdad? Y los sectarios son aquellos que se han separado de la verdadera fe. Entonces, el gnosticismo es una secta, en primer lugar, que sí vinieron del cristianismo. De hecho, hay muchas falsas corrientes, eh, digamos como Nietzsche, y estos son escritores ya contemporáneos, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Nietzsche y todos estos filósofos escribieron y sacaron sus cosas en contra del Señor, pero en realidad ellos surgieron de la iglesia. O sea, el papá de Nietzsche era pastor, por ejemplo. Eres un escritor muy conocido, muy famoso en el mundo. Entonces, el gnosticismo eran o empezaron cristianos, empezaron a ser cristianos, lo que pasa es que se volvieron sectarios, porque empezaron a negar todas estas cosas que eran muy importantes, ¿no? Entonces, en el caso del Señor Jesús, negar su humanidad es negar al Señor Jesús inmediatamente, ¿no? Entonces, era una secta cristiana, porque si eran cristianos, o sea, como les comento, empezaron como cristianos, salieron del cristianismo, que es la misma idea que da el apóstol Juan en su carta. Dice, hablando del anticristo, dice, estaban con nosotros y eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Hablando del anticristo, del espíritu del anticristo. En el caso de los gnósticos, que por cierto el apóstol Juan, como les comento, se enfrentó mucho a los gnósticos. Los gnósticos, en cuanto a definición, bueno, secta cristiana, ¿verdad? Que al decir secta quiere decir, empezaron como cristianos y se desviaron. Secta cristiana que negaban la carne, lo físico en todo sentido y decían todo lo que es de carne es malo, incluyendo lo nuestro, ¿no? Entonces, eso les hacía tener demasiada ritos, ayunos, maldecían prácticamente o satanizaban el placer, todo lo que era el cuerpo, ¿no? Y entonces por lo mismo lo aplicaban en el mismo Señor Jesús, por su misma creencia de que el cuerpo es malo. De hecho, ahí todavía las creencias gnósticas todavía existen. Esta es una creencia que todavía continúa. Y no sé cómo está ahorita, francamente, solamente sabemos que los apóstoles mismos se tuvieron que enfrentar a este tipo de sectas y es eso lo que creían, en pocas palabras, para no complicar todo. Es eso lo que creían, negaban el cuerpo y más bien satanizaban todo lo físico. De hecho, creían que este universo es algo malo, todo lo físico es algo malo. Y entonces solo lo espiritual es algo bueno, ¿verdad? Pues básicamente es eso. No sé si con eso contesté. Ahora, Gracias. y al apóstol Pablo sí, yo creo que solo comentó que estaba bien. Sí, gracias. Ah. Bienvenida Marisol, qué bueno que se conectó. Buenas tardes. Estamos viendo Gálatas 2, versículo 20, si tiene ahí su Biblia. Entonces, al apóstol Pablo hay teólogos, incluso tal vez no de la era moderna, pero sí de las escuelas que todavía existen, que le achacan que era gnóstico y no solamente gnóstico, sino el primer gnóstico, por su forma, la forma de ellos de interpretar, pues creían que el apóstol Pablo solamente se dedicaba a lo espiritual, o era demasiado espiritual o demasiado espiritualista en su interpretación. Entonces, el problema con el apóstol Pablo es que mucha gente lo ha interpretado y pues por ende hay muchas malas interpretaciones acerca del apóstol Pablo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cuidadosos. Podría decir, digamos, ciertos consejos para interpretar al apóstol Pablo. En primer lugar, a veces hay que definir, ¿el apóstol Pablo está hablando de él nada más o está hablando de toda la iglesia? No, hay momentos donde él habla de sí mismo y hay momentos donde él habla de toda la iglesia. Lo que quiero decir es, cuando vamos a leer al apóstol Pablo, tenemos que hacernos estas preguntas. En el caso, tenemos el ejemplo del primer versículo de Gálatas, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿De quién está hablando ahí? Solamente de él, de Pablo. Pero en el versículo 20 de Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está hablando de él. Ahora, ¿se refiere solo a él?
¿verdad? Y entonces cuando vemos los otros versículos, cuando vemos otros pasajes, entre ellos el más importante o entre los más importantes sería Romanos 6, que es la doctrina del bautismo, que la veremos cuando veamos Romanos 6. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo, aunque aquí en este versículo está hablando de sí mismo, pero está hablando de toda la iglesia. A toda la iglesia le pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces, esas cosas tenemos que definir. ¿Está hablando de él en ese momento específico? ¿Solamente se refiere a él? ¿O está hablando de la iglesia? Está hablando de todos los creyentes. Y por ende también podríamos decir, ¿esto lo está diciendo a todo el mundo? Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quiénes se refiere? ¿De quiénes está hablando? Ahí no está hablando de la iglesia. Ahí no está hablando de él o de los apóstoles. Ahí está hablando de todo el mundo. Todos entramos en esa definición. Entonces, cada vez que nos acerquemos a leer al apóstol Pablo, tenemos que preguntarnos esas cosas. Lo otro es, ¿está hablando en sentido físico o material? ¿Está hablando en sentido espiritual o está hablando en sentido figurado? Porque el apóstol Pablo usa las tres cosas, los tres ambientes. Acuérdense que algo espiritual no es algo figurado. Una figura es cierto que no existe, solamente se usa la figura de algo para poder explicar otra cosa. Aquí tenemos figuras, de hecho, el pacto Agar y Sara en el versículo, en el capítulo 4. Ahí utiliza una figura para explicar el pueblo judío y los creyentes gentiles, ¿verdad? O los que creen por el evangelio de la libertad. Entonces, utiliza una figura, pero una figura no es espiritual necesariamente. Entonces, ¿qué es algo espiritual? Algo espiritual no es físico, ¿verdad? Pero no es una figura, es decir, sí existe. De hecho, existe tanto que es más real que lo físico. El apóstol Pablo dice que las cosas que se ven van a ¿qué? Perecer. Pero las que no se ven son las que van a permanecer para siempre. Entonces, las cosas espirituales es de las cuales nos habla el apóstol Pablo. Y debido a que debido a que el apóstol Pablo habla mucho de esto, muchos teólogos se han desviado, porque sí se han desviado y han atacado al apóstol Pablo diciendo que él era un gnóstico directamente. Entonces, por eso, pónganse a pensar. Si los teólogos que estudian, que sacan títulos y todo eso, que le dedican bastante tiempo al estudio, se desvían, tal como dice el apóstol Pedro, los indoctos e inconstantes, tuerce. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y obviamente ser dirigidos por el Espíritu Santo. No quiero decir que todos nos podemos desviar, no es eso, sino que tenemos que encomendarnos al Señor y hacernos todas estas preguntas. ¿Verdad? El apóstol Pablo está hablando ahí en sentido físico. ¿De qué está hablando? Cuando habla de la carne, es un sentido figurado. A veces utiliza la palabra carne en sentido figurado y a veces utiliza la palabra carne en sentido literal de nuestro cuerpo. ¿Verdad? A veces, quiere decir, a veces utiliza la palabra carne al hablar de nuestro cuerpo y a veces utiliza la palabra carne al hablar de nuestra carnalidad, lo que llamamos carnalidad o nuestras concupiscencias, le llama Santiago. Entonces, está esa situación que tenemos que definir y a veces uno no logra trazar bien la línea si está hablando en sentido de lo físico o está hablando de lo espiritual y por eso también es complicado. De hecho, a veces puede ser que esté hablando de las dos cosas al mismo tiempo o de todo ambiente. Entonces, utiliza muchos símbolos, ¿sí? Utiliza mucha simbología, habla mucho de lo espiritual, precisamente porque lo recibió por revelación y por eso es más complicado. Tal vez las palabras del Señor Jesús son un poco más adecuadas. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, tengo muchas cosas que enseñaros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y tenemos al apóstol Pablo que nos enseña todas estas revelaciones que recibió y aún existen teólogos que se tuercen. Muy probablemente estos que se tuercen no son guiados por el Espíritu Santo. De la misma manera, como les comento, hay algunas escuelas de teología que solamente toman las 4 cartas.
como genuinamente paulinas, o sea, genuinamente de Pablo. Las otras cartas de una vez las desestiman y las desechan, ¿verdad? Y estoy hablando de teólogos, ¿no? Probablemente pastores, no lo sé. Entonces, todo esto sale porque es complicado revisar al apóstol Pablo. Y hay que ir versículo por versículo, lastimosamente sí, hay que ir versículo por versículo. Y aparte también hay mucha riqueza. Y de hecho hay muchas cosas que yo veo nada más acá en este versículo 20 y por eso tenemos que centrarnos en él y aplicar todas estas preguntas y estar dándonos cuenta, ¿está hablando de él o está hablando de todos nosotros? Porque entonces, si está hablando de todos nosotros, es bien importante lo que está diciendo en ese momento. Es algo para nosotros. Y así que pongámosle atención, tenemos que perseverar. Voy a tratar de sacar lo más sencillo o de hacerlo de la forma más sencilla y al mismo tiempo ir pasando los versículos, porque si no, nos podemos tardar mucho. Las palabras del apóstol Pablo tienen mucha riqueza y va a ser muy difícil sacarle todo. Va a ser muy difícil, especialmente para que cada quien lo capte. Entonces, es decir, la palabra de Dios técnicamente y por definición nos habla al corazón a cada uno. Entonces, yo les puedo decir lo que a mí me dice la palabra de Dios, pero ¿qué les va a decir a ustedes la palabra de Dios? Eso es más importante para ustedes, para que ustedes crezcan. Entonces, vamos a ir caminando. Por favor, si tienen una duda o alguna cosa, solo levantan la mano ahí o enciendan su micrófono y me comentan. Y vamos a ver si sacamos las dudas poco a poco. Bienvenida, Linda, qué bueno que se conectó. Estamos viendo Gálatas 2. Versículo 20. Estamos en ese versículo porque es importantísimo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la muerte de Pablo y de una muerte, llamémosle de sus convicciones, una muerte de vida, de su forma de ser anterior, a tal punto que cambió su nombre. Este cambio o esta muerte no indica de que pues todos nosotros tenemos que cambiarnos el nombre. El apóstol Pablo solamente estaba dando un testimonio, es decir, yo ya dejé de ser Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ya se murió. Saulo de Tarso se acabó. Yo soy Pablo. Entonces, el apóstol Pablo toma muchas veces estas definiciones y estas posturas son muy radicales en él debido a que su conversión fue muy radical, extremadamente radical. Nosotros entonces obviamente no vamos a tener y no tenemos una conversión, bueno, nadie ha visto al Señor Jesucristo resucitado hasta que estemos con Él. Pero eso no quiere decir que no podamos extraer cuál es el sentido de la conversión y cuál es el sentido de nosotros ahora como creyentes. De eso trata el versículo 20. Con Cristo, y es muy famoso, por cierto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, el apóstol Pablo venía hablando de su caminar, de quién era él, de su creencia antes como judío y que todo lo desechó. Revisamos su conversión la semana pasada precisamente para entender cuál era el pensamiento del apóstol Pablo y aquí se juntan dos cosas y es lo complicado. Lo espiritual con lo que le sucedió en su vida, en su convicción, en sus pensamientos a Saulo de Tarso, quien después se convirtió en el apóstol Pablo. Entonces, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esas palabras son muy importantes y tenemos que ponerle atención. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, las preguntas que les estaba comentando. ¿Lo está diciendo por él? ¿O lo está diciendo por toda la iglesia? Por todos los creyentes, quiero decir. ¿Cuál será? Todos los creyentes. Exacto, por todos los creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Hay varios versículos. El apóstol Pablo abundantemente ha escrito sobre eso, pero de los mejores está Romanos 6. No lo vamos a ver ahorita, pero sí lo vamos a leer, solamente lo vamos a pasar rápido.
Este es el pasaje que a mí más me gusta sobre la doctrina del bautismo y me parece que es la principal. Romanos 6, a partir del versículo 1 al 4. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Juntamente con Cristo hemos muerto. Bueno, de hecho, sobre la crucifixión dice los pasajes subsiguientes. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, vean que aquí ya está hablando en plural, y le está hablando a todos los creyentes. Ahí específicamente le está hablando a los romanos, es cierto, pero le está hablando a todos los creyentes. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Vean que ahí habla en plural, no es él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya? Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Y sigue la doctrina del bautismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí, versículo 20, ya que vimos Romanos, que por cierto, eso es lo mejor. Cuando ustedes encuentren un pasaje del apóstol Pablo, especialmente si es central, es mejor que tengan otro pasaje, uno o dos. Aquí vemos un pasaje bastante abundante, Romanos 6, Romanos capítulo 6, pasaje bastante abundante, y ustedes pueden leer ahí cómo no solamente con Cristo fuimos crucificados, sino que fuimos también sepultados y juntamente con Cristo resucitamos, juntamente con Él. Y esta es de las doctrinas centrales del apóstol Pablo. Y al decir entonces centrales, quiero decir que esas las tienen que saber, la tienen que entender y saber que el apóstol Pablo va a hablar a través de esto, todas sus epístolas sobre la misma base y sobre el mismo conocimiento. Juntamente con Cristo estamos crucificados, es decir, hemos sido crucificados. De acuerdo con el capítulo 6 de Romanos, juntamente con Él hemos sido sepultados. Y juntamente con Él, cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Ahí solamente está hablando sobre los creyentes. Recordemos que los inconversos, ellos no han resucitado. Ellos solamente han sido muertos en Cristo. De acuerdo con la teología, se entiende que ellos solamente han muerto con Cristo, ya que recuerden que Cristo Jesús pagó los pecados de todo el mundo. No pagó los pecados solo de los creyentes. Pagó los pecados de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que toda la gente está muerta y permanece en muerte. Muertos en sus pecados y de hecho en Cristo Jesús también todos murieron. No vamos a ahondar en eso. No vamos a ahondar en eso. Porque lo que nos importa entonces es qué pasó con nosotros. Juntamente con Cristo he muerto. Vean, conforme a lo que hemos estudiado, que tenemos que unir dos muertes. O sea, en el apóstol Pablo se unieron dos muertes. La muerte de sus convicciones a través de su conversión, es decir, la muerte de Saulo de Tarso, el hebreo, el fariseo que perseguía a la iglesia, el hebreo celoso que perseguía a la iglesia, murió, pero en esa muerte el apóstol Pablo recibió revelación, no sabemos cuándo exactamente, pero recibió revelación y entendió que no solamente ahí había muerto su convicción y todo, sino que él había muerto juntamente con Cristo. A eso le llamaríamos entonces la muerte espiritual, o sea, un acto espiritual, perdón, quiero aclarar eso, un acto espiritual. Dios en Cristo Jesús, es decir, en su Hijo, nos crucificó a todos. ¿Qué es lo que vemos? Lo que acabamos de ver en Romanos 6. En su Hijo Jesucristo nos crucificó a todos. Ya estamos muertos. Y de hecho habla sobre el cuerpo muerto. Está hablando de que este mismo cuerpo también tiene que morir. Es necesario para el creyente que este cuerpo muera.
Existen aquellos que no van a morir y que van a ver al Señor en su venida y que van a ser transformados. Y ahí dice el apóstol Pablo que ese es un misterio. Así que adelantando, ¿qué va a pasar con él? No se los puedo decir porque el apóstol Pablo mismo dice, esto es un misterio. Hay algunos que no van a morir, pero sí van a ser transformados. Aparentemente lo necesario conforme al sacrificio del Señor Jesucristo es que todos nosotros tenemos que morir físicamente. De hecho, en el capítulo 15, si no estoy mal, de 1 Corintios, el apóstol habla como nuestra muerte como creyentes es un sembrar. Mi cuerpo es una semilla que yo pongo en la tierra y que de ahí entonces va a levantarse. Y lo que se va a levantar es al contrario de lo que fui. Siembro un cuerpo mortal y se levanta un cuerpo inmortal. Siembro un cuerpo en deshonra y se va a levantar un cuerpo en honra, lleno de la gloria de Dios. Entonces, es importante para el creyente morir. Y aquí es donde viene un poco la complicación. Esta muerte en Cristo es espiritual, nada más. Es física en sí. Sabemos que físicamente no hemos muerto. Vamos a morir hasta el día que nos toque. Pero esa muerte en Cristo Jesús, esa crucifixión en Cristo Jesús, afecta a todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y de hecho sí, también nuestro cuerpo lo afectará. Por eso les digo, es necesario que todo creyente fallezca. La muerte para el creyente no tiene que ser un acto de desdicha, un acto de deshonra, un acto de maldad y mucho menos de perdición. La muerte para el creyente en realidad es apartarse de este mundo y ya ser librado de los tormentos de este mundo. Yo sé que no lo entendemos así. Y entendemos que queremos vivir aquí para siempre, ¿no? Pero no nos damos cuenta o todavía nos aferramos demasiado a esta vida y no nos damos cuenta de la gloria maravillosa, precisamente que el apóstol Pablo vio. Les decía, cuando empezamos en nuestros estudios, les decía, consideren que quien habla es alguien que vio al Señor y que caminó en el cielo. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice, verdaderamente es algo maravilloso y que, pues, si estuviera en Cristo es mucho mejor que estar acá, pero aquí es más necesario. ¿Cuál es la razón por la cual estoy en esta tierra? Dice el apóstol Pablo en Filipenses, solamente porque soy necesario. Pero si yo en este momento partiera con el Señor, eso sería mucho mejor y estaría feliz. Pero soy necesario acá, por lo cual, dice el apóstol Pablo, yo sé que quedaré, yo sé que permaneceré, que el Señor va a contestar sus oraciones. Entonces, ¿se dan cuenta que es complicado? Se dan cuenta que es un poco complicado. Hay algunas cosas que solamente son espirituales, pero la muerte en Cristo Jesús, siendo el tema central en toda la doctrina de Pablo, o toda la doctrina paulina, que sería el nombre, afecta a todo, en realidad, y va a afectar todo. Estamos en Cristo Jesús. Este es el centro de lo que el apóstol Pablo habla. Estamos en Cristo Jesús. Dios, en la muerte de Cristo Jesús, nos unió a todos nosotros en su Hijo. Si ustedes supongo que piensan igual que yo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó eso? Tiene que ser en la dimensión de Dios, tiene que ser en esa dimensión espiritual excelsa, de la misma forma como, de acuerdo con Isaías, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando de la cruz de Cristo, cuando el Señor Jesús estaba crucificado. En esas 3 horas, se entiende que son 3 horas las que estuvo él en la cruz, Dios cargó sobre él el pecado de toda la humanidad. Porque repite el apóstol Juan específicamente que no solamente pagó nuestros pecados, no solamente murió por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Entonces es una obra maravillosa, sobrenatural, excelsa y obviamente en ámbito espiritual, pero el hecho de ser espiritual no quiere decir simbólico y no quiere decir figurado y no quiere decir irreal. Quiere decir en la dimensión de Dios, bajo las proporciones de Dios y bajo la eternidad de Dios.
Entonces, considerando que fueron tres horas, pues en la eternidad de Dios y en la dimensión de Dios, esas 3 horas pueden ser lo que sea. Como dice el apóstol Pedro, para Dios lo mismo es un día y lo mismo es 1000 años. No hay diferencia. Él no tiene tiempo. Es solo ese evento. En ese evento, cuando el Señor Jesucristo murió, todos nosotros morimos en Él. ¿Voy a sentir algo de eso yo? No, no vamos a sentir nada. No vamos a sentir nada. Lo que vamos a ver son los efectos. Y de hecho de eso habla el apóstol Pablo más adelante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con eso? Eso habla el apóstol Pablo más adelante. En el mismo versículo, solamente en ese mismo versículo, nos habla cuál es el propósito del creyente de ahora en adelante, que ha muerto en Cristo. Ahora, es interesante, apasionante para quienes les apasiona tratar de meditar en esta situación, ¿no? De que todos en Cristo estamos muertos, que juntamente con Él ya todos hemos sido crucificados. Para quienes les apasiona es interesante, pero al final creo que nunca vamos a llegar al fondo del asunto y tratar de comprender con nuestra mente. Estos son eventos que sucedieron en la eternidad divina, en el momento de la crucifixión del Hijo de Dios. Entonces, es muy difícil comprender. Lo que tenemos que comprender, y eso es lo que recalca el apóstol Pablo, y lo recalca con su conversión, y por eso hablamos de su conversión la semana pasada, es que ya estamos crucificados en Cristo. Algo bien importante que tenemos que empezar a entender, que el Señor Jesús no nos llamó a pertenecer a su iglesia, y simplemente pensar en cierta forma, simplemente sentir en cierta forma. El Señor literalmente nos mató a todos nosotros, a ustedes y a mí. El Señor en su cruz nos dio la muerte a todos nosotros. En primer lugar, nos dio la muerte, y podemos hacer una lista de todo esto. Nos dio la muerte al pecado. Nosotros estamos muertos al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, lo acabamos de leer en Romanos 6. ¿Por qué si ya estamos muertos al pecado vamos a seguir pecando? ¿Por qué si estamos muertos al pecado vamos a seguir pecando? ¿Qué pasa entonces con el creyente que peca? El creyente que peca es porque todavía no ha alcanzado la fe, porque todavía no ha entendido, o muy probablemente todavía no se ha convertido completamente. No ha cambiado su corazón y su mente. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos que nuestra mente sea transformada, que transformemos nuestra mente. Y por ende van a cambiar nuestras actitudes. Y el principio de todo esto es esto, la crucifixión del creyente en Cristo Jesús. Todo creyente, todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que se acerca a la salvación por medio de Cristo Jesús, ha muerto. En primer lugar, por sus pecados, para sus pecados o para el pecado. Es antinatural para el creyente pecar. Piensen en eso. Es antinatural para el creyente pecar. No está más en su naturaleza. Lo que antes era, se acabó. Su humanidad, la humanidad del creyente ha muerto en esa cruz, en la cruz del Señor Jesucristo. Sí, también ha muerto la humanidad del creyente. Por ende, el creyente ya no tiene por qué estar viendo las cosas de este mundo como las cosas más importantes. Necesitamos estar en el mundo y por ende tenemos que recibir los recursos de este mundo. Seguimos necesitando ropa porque el cuerpo necesita ropa. Necesitamos comida porque el cuerpo necesita comida. Pero mi propósito ya no es mi cuerpo, la satisfacción de mi cuerpo o la satisfacción de las cosas en esta vida. Tenemos otro propósito. El Señor Jesucristo mató todas estas cosas. Nos quitó todas estas cosas. La ley es otra cosa. Dios, el Señor Jesucristo en su cruz ha matado a todos los creyentes para la ley. Por ende, los creyentes no tienen que obedecer a la ley. Tienen que obedecer al Espíritu Santo. Tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo.
¿Y cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Si yo no hago esto, el Señor me castiga. Si yo no hago aquello, el Señor me castiga. O el Señor me golpea, me paga, ¿no? Me encarcela, por así decirlo. No, el Señor ya no me trata como un reo. Puede ser que haya castigo, pero tal y como dice el capítulo 12 de Hebreos, Él nos trata como a un padre. Y un padre lo que hace con su hijo es guiarlo, dirigirlo. Tiene que ir por aquí, tiene que ir por allá. Pero lo importante que estamos viendo ahora es que la ley nosotros no tenemos que obedecerla para nada. Sí, estamos hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de Moisés. Y lo que venimos hablando, lo que venimos diciendo, no hace falta hacer ningún bien, no hace falta hacer ninguna justicia para obtener la salvación. Si hacemos lo malo, vimos otra cosa ahora. Si hacemos lo malo, estamos contraviniendo lo que Cristo Jesús hizo en mi vida. Es decir, voy contra mi naturaleza como creyente, si yo sigo haciendo lo malo. Si sigo haciendo lo malo, estoy actuando como un no creyente, ¿verdad? Estoy negando esa transformación que Cristo Jesús hizo en mí. Y si la estoy negando, ¿será que creo? ¿Será que no creo? ¿Será que confío? ¿Será que no confío? Mi fe está mal. Mi fe está con problemas. No estamos viendo ahorita la situación del pecado. Estamos viendo entonces que hemos muerto a la ley, hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a nosotros mismos. Más adelante el apóstol lo confirma en el mismo versículo. Hemos muerto a nosotros mismos. Hemos muerto a lo que éramos. Hemos muerto a lo que tuvimos, hemos muerto a lo que pensábamos y hemos muerto a lo que queríamos. Es decir, en primer lugar, se ha convertido el propósito de Dios en mi vida, el centro, el fin. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Ahora, obviamente en este sentido, pues no negamos el tener familia, no negamos el crecer, ni mucho menos el estudiar y todas esas cosas. Como comenté hace un momento, todas estas cosas son necesarias, todas estas cosas son importantes y muchas veces son importantes incluso para sostener a la misma iglesia y sostener el mensaje del Señor Jesús. La iglesia es sostenida por por los mismos miembros de esa iglesia. ¿Y cómo pueden sostener los miembros de esa iglesia a la iglesia en sí? Pues solamente a través de sus trabajos. Por ende, tienen que estudiar, por ende, tienen que salir adelante. Lo que quiero decir es que el sentido y el propósito del creyente es mucho más profundo y mucho más valioso y mucho más importante que las cosas naturales humanas que tenemos en esta tierra. Nosotros ya estamos destinados para otro propósito. En Colosenses, la expresión del apóstol Pablo es muy importante. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Es una forma de expresión. Esto también ha confundido a los teólogos. Las formas de expresiones del apóstol Pablo. Él, por ejemplo, no dice estamos con Cristo o Cristo está con nosotros, sino dice estamos en Cristo. Y solamente esa palabrita en es el centro del pensamiento del apóstol Pablo y lo repite y lo repite varias veces. Y como les digo, la mala interpretación ha provocado que muchos se desvíen. Él dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, es decir, ahora nuestra vida es Cristo Jesús. Entonces vosotros os manifestaréis con Él en gloria. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste en gloria, la iglesia se va a manifestar en toda su gloria y en todo su esplendor, vestida de la gloria del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es eso lo que le ha conferido a la iglesia, su propia gloria y su propia majestad, porque la ha amado así como Él amó al Padre y al Espíritu desde la eternidad. La iglesia ha tomado el centro, el lugar central en la historia, digámoslo así. De hecho, ha tomado el lugar central ante los mismos ángeles. La iglesia será mucho más importante y mucho más imponente ante los ángeles. Y no estoy hablando en un sentido figurativo, idólatra de los católicos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que todos nosotros vamos a ser vestidos de la gloria del Señor Jesús, porque nos amó por sobre todas las cosas. Y por eso
Por eso es que nosotros no solamente somos salvados, o sea, el Señor no nos salvó simplemente. Y no fue simplemente a manifestarse. El Señor nos tomó y nos sacó, nos arrancó. Un teólogo escribe que así como el Señor Jesucristo fue arrancado del mundo, así el Señor Jesucristo nos arrancó a todos nosotros, los creyentes, del mundo.